Muy buenas noches a todos los amigos de Radio Latino 2, Radio, Prensa y Televisión. Pues para nosotros, como siempre, es un gusto y ahora de vez en cuando aquí en los estudios en Brooklyn, pues transmitir programas que sean de interés para la comunidad latinoamericana y en especial en esta ocasión para la comunidad ecuatoriana. Pues hoy nos hemos reunido en un evento especial, ya que como les manifesté anteriormente, nosotros no estamos haciendo programas regulares aquí en los estudios de Radio Latino 2. En este caso vamos a hacer un resumen de todo lo que ha pasado con la visita del presidente Rafael Correa, que hay muchos puntos que van a tocar. Tenemos personas que, bueno, van a hacer uso de la palabra y decir que todo lo que aconteció en la posición en la que ellos se encontraron y qué es lo que vieron. Representan algunas organizaciones y esto es lo que vamos a dar paso. Vamos a dar paso primero con las damitas. Vamos a decir que se presente. Les conozco a algunos, a la señora no le conozco. Esto es algo que no se ha preparado en lo absoluto. Lo que ellos vayan a decir es lo que en este momento se está yendo a conversar. Así que vamos a conversar con las damitas primero. Muy buenas noches, señora, muy amable. Muy buenas noches, yo soy Evelyn Benhatton, soy ecuatoriana. Muchas gracias. Tenemos al caballero, conocemos al señor Macario Quinde, pues de muchos años ya de estar tratando con él, pues somos de la misma ciudad. Macario, muy buenas noches. Buenas noches, Luisito, buenas noches, compañeros. Es un placer definitivamente estar en tus estudios una vez más, porque como ciudadanos estamos aquí pues para ciudadanos ecuatorianos para decir de realmente lo que pasó el día sábado. En las redes sociales se dice que son 8 personas, pero es una mentira. Según el diario de la prensa del día domingo, dice 60, pero había más. Solo nosotros, de personas integrantes a nuestro grupo, estaban 25 adentro y afuera que estaban. Pero nuestra participación fue muy sana y nosotros estamos expresando de que nosotros no estamos de acuerdo con la manera como está manejando a la República del Ecuador. No queremos que Ecuador sea Cuba. Esa es la gran diferencia. Cuando nosotros le apoyamos al presidente Correa fue muy diferente en los diálogos, pero ahora ha cambiado, entonces esa es la razón que nosotros no estamos de acuerdo. Pero esta vez yo más estoy aquí para hacer una invitación a todas las personas ecuatorianas que tengan el mismo sentimiento para este día sábado en el auditorio de la Iglesia Santa Brígida, donde hablaremos de temas, quizás tengan otros problemas similares. ¿El día sábado a qué hora? A las 3 de la tarde. 3 de la tarde. Y también para decirle que mientras el señor presidente explica sobre el sueño ecuatoriano, nosotros tenemos una pesadilla, no por el sistema donde estamos, sino por la situación de cada inmigrante. Macario, una pregunta ahí. El día de hoy vino acá un cliente mío, él no es ecuatoriano, él es dominicano. Y me dicen que les estuvieron recogiendo ahí frente a la iglesia de Santa Brígida, dominicanos, puertorriqueños. Inclusive una señora hondureña salía hablando palabras de alto calibre, pero, o sea, tú que estás ahí en la iglesia de Santa Brígida, ¿cómo es que eso fue una referencia para llevar a todo el mundo? O sea, no quiero con esto descalificar que el presidente tuvo una gran acogida, pero lo que sí me sorprende es que ahí le tengo de testigo, y hablamos también el día de ayer con José Elías Rodríguez, donde que esta señora hondureña salía a defensa de los ecuatorianos. No digo que esté mal, puede ser que tenga algún familiar ecuatoriano, pero explícame eso, ¿cómo es que la iglesia de Santa Brígida fue la referencia para llevar no solamente a ecuatorianos? Bueno, primeramente porque es una iglesia, la iglesia acoge a todos, a buenos y a malos, uno. Y otra es de que la iglesia auspicia un programa de inmigración, el padre es abogado de inmigración, entonces hay mucha gente. Pero para ese evento hicieron una invitación un día anterior a toda la gente que quiere ver al presidente Correa. Mucha gente no lo sabe la realidad que pasa, entonces yo mismo personalmente conozco como 5 personas que ni siquiera saben de la situación, pero fueron como oyentes. Entonces eso ha hecho el volumen de la presencia a la visita del presidente, de las cuales esto, es una novedad para mí, que no trae un alivio para el Ecuador. Como presidente hubiera sido muy saludable que él vaya a Washington y le explique, que él hable el problema migratorio, pero no ha sido posible, al menos ni con una autoridad de aquí del estado de Nueva York. Eso es una ridiculez para el presidente que esté hablando solo
para nuestros paisanos, y no debe ser nosotros necesitamos de las autoridades, necesitamos del beneficio público de la salud. Entonces, para mí, desde mi punto de vista, mal hecho. Bueno, vamos a pasar con el ingeniero. Hacemos este micrófono. Gracias. Muy buenas noches, Ramón, muy amable. Gracias, Wellington. Buenas noches, compañeros. Yo estoy aquí representando al grupo de Jazz Unidos, el grupo Shuar, que estuvo con nosotros desde el comienzo y que fue el protagonista de la demostración que hicimos el día sábado en el parque de Flushing. Nuestro principal propósito es el de estar oponiéndonos a la explotación del petróleo del Yasuní, porque pensamos que con ese dinero el presidente Correa continuará su proyecto de comprar la conciencia del pueblo ecuatoriano. Ha comprado autoridades, ha comprado la Corte Nacional de Justicia, que se supone que es de justicia, yo la llamo Corte Nacional Correísta, ha comprado la Asamblea Nacional, que antes era el Congreso ecuatoriano, y ahora quiere seguir comprando a todos los alcaldes, prefectos y autoridades ecuatorianas para poner su proyecto de destrucción a la política democrática que siempre nos hemos perseguido en el Ecuador. Gracias. Bueno, vamos a presentarle a continuación a Clever Borja, pues también muy conocido en la comunidad ecuatoriana. Adelante, Clever. Muchas gracias, Wellington. Buenas noches a todos. Un placer estar esta noche en esta conversación. Mi presencia esta noche responde yo estoy trabajando desde hace mucho tiempo ya dentro del movimiento Pachacutic acá en Estados Unidos y Canadá, y esta vez pues con la presencia del presidente Correa nos sumamos a este colectivo de personas que querían manifestar su inconformidad en los diferentes ámbitos de la política nacional, de los diferentes temas, tanto económico, el tema político, el tema de justicia, el tema de las libertades, tanto de comunicación, las libertades de manifestarnos, la persecución que el presidente Correa a través de sus jueces, de la policía, el ejército, ha ejercido una enorme presión sobre los luchadores sociales que están reclamando con derecho, que se haga justicia ante sus peticiones sobre los diferentes temas, principalmente sobre la megaminería que se está en este momento inaugurando en el país. Hay grandes compañías mineras que están en el país listas a empezar proyectos de minería a cielo abierto en zonas donde existe gran biodiversidad, existe afluentes de agua, como en el caso de Quimsacocha, donde el hecho de empezar estos proyectos significaría diezmar, aniquilar totalmente a las actividades agrícolas, ganaderas de la zona de la Azuay, de la zona en donde converge Quimsacocha. De igual manera, apoyando desde un principio la idea de dejar bajo tierra el petróleo del Yasuní, ¿no? Con entusiasmo vimos la iniciativa del presidente Correa de llevar una campaña a nivel mundial, ¿no? Fue una novedad, fue una situación donde muchas personas vimos con esperanza el cumplimiento de la palabra del presidente Correa de defender la naturaleza, como fue al principio cuando apareció pues en la campaña electoral antes de ser presidente del Ecuador. Pero sorpresa, 2 años después de haber lanzado este proyecto que se suponía iba a ser un proyecto único en el mundo, ¿no? En las Naciones Unidas, 2 años después resuelve bajo decreto por orden presidencial borrar con el codo lo que se escribió con la mano, inclusive en la Constitución, ¿no? Y llevar a efecto la explotación del Yasuní, poniendo como pretexto que eso va a traer más desarrollo al Ecuador, lo cual está totalmente comprobado de que es una situación falsa,
es una falacia lo que se está diciendo en el gobierno nacional a través de todos los medios, con la enorme maquinaria publicitaria que tiene el gobierno, para intentar hacer creer a los ecuatorianos que no va a pasar nada con el Yasuní, de que los recursos que van a salir de ganancias que resulten de la venta del petróleo van a traer mayor desarrollo y mayor prosperidad para las comunidades, inclusive que viven alrededor de esta gran reserva Yasuní y las provincias amazónicas. Pues nos hemos manifestado y le hemos dicho desde todos los sectores que eso no es posible, que revea su política extractivista, que no traicione a la gente que desde el Pero, principio ¿cuáles han sido estuvo las apoyando. propuestas de ustedes como Pachacuti para tratar Bueno. de sacar el dinero que se necesita? Porque aquí el punto clave es que todas las obras que se tienen que hacer para un país, para una ciudad, para un pueblo, es en base al dinero, es en base a los impuestos y sabemos de antemano que los impuestos no cubren las necesidades que se tienen en este mismo momento al paso acelerado que lleva el presidente de realizar las diferentes obras. Tampoco vamos a desconocer Así que es. las obras están ahí, pero todas esas obras van en base a la capacidad económica que tenga el gobierno para seguir dando estos grandes saltos a estar el país mucho más unido, ¿no? Porque ahora podemos ver que a través de las grandes Definitivamente, carreteras se ha logrado unir en menos tiempo y viabilizar todas las cosas que antiguamente con los otros gobiernos no se hicieron. ¿Qué es lo que tienen como contrapropuesta solamente para eso? una... Bien, bueno, es mentira que el movimiento Pachacuti nunca haya presentado propuestas como intenta hacernos creer el presidente Correa y sus medios de comunicación, ¿no? El movimiento Pachacuti planteó 18 puntos como solución a la no explotación del Yasuní. Pero dos de las principales propuestas está, uno, nacionalizar la telefonía, que está en este momento en manos de uno de los mafiosos más grandes del mundo, que se llama Carlos Slim, que está generando millones de dólares de ganancias diarias Pero en el Ecuador. ¿cuál es la propuesta Permítame, para nacionalizar ya. eso? O sea, ¿cómo? ¿De Mire, qué forma? En el 2017 se termina el contrato con la telefonía con la compañía de Carlos Slim, ¿no? Nosotros desde el principio, en el 2006, ya habíamos propuesto, porque se terminaba nuevamente los contratos en el 2006, a partir del 2007 se terminaban los contratos con Porta y Alegro, que eran las compañías españolas, que no pongamos a disposición o a la venta ni a la renta, como en este momento, ¿no? Es un contrato de 10 años de prestación de servicios de telefonía celular en el Ecuador, sino más bien que el Estado sea administrador de un bien público, lo cual está generando millones de dólares de ganancia, ¿no? Entonces, eso va a compensar por lo menos el 50% de lo que dice el presidente de la República, que va a producir 3.500 millones de dólares ¿Y por qué tiene que ser siempre de el Estado ganancia. que haga esas cosas? ¿Por qué no pueden ser Permítame. inversionistas ecuatorianos? Porque de todas formas la telefonía es un bien nacional. Usted conoce más que nadie que ahí se han invertido enormes cantidades de dinero en implementar repetidoras, en implementar todo el sistema de cableado a nivel nacional para que funcione la telefonía celular que anteriormente era Conatel, ¿no? Sí, no, era bastante obsoleto, Entonces, no tenía... de todas formas, ahí está, esa es una de las soluciones. Otra de las soluciones es reducir el aparato burocrático que en estos 7 años de gobierno del correísmo se ha incrementado en un 350%. ¿Cuántos años vives aquí, Clever? Yo estoy 12 años. Ok, Juan. en 12 años, ¿tú te has dado cuenta cómo funciona eso acá? No, definitivamente, Es lo pero mismo. no hay una gran comparación, diferencia. no hay comparación. Tú ves 3 trabajadores Miren. en una esquina, el uno trabaja y los otros 2 Wellington. pelan. O sea, Pero, eso no es una sin gran- embargo es una solución. Si Estados Unidos o las ciudades o los condados acá en Estados Unidos no han dado la solución a esa enorme burocracia que existe, pues nosotros no vamos a resignarnos a copiar esos modelos, que son modelos que no están dando éxito. ¿Cómo vamos a permitir que de
11 o 12 ministerios que existieron al inicio del gobierno de Correa, hoy ya pasan de 30 ministerios. Hay ministerio para todo, hay ministerio para el baile, para el trago, hay ministerio para la fiesta, hay ministerio de movilidad, hay ministerio de turismo, hay ministerios absolutamente de todo. ¿Por qué? Una de las razones es el cumplimiento de favores políticos. Estando pagando favores políticos, cuotas políticas a todos los amigos, a todas las personas que están lucrando del gobierno y que de alguna u otra forma tienen secuestrado el poder en este momento. Porque me hablaste de 3. Claro, eso es una de las... Y otra es el fomento del turismo. A través de la ministra embajadora plenipotenciaria del proyecto Yasuní, el Ecuador estaba siendo visto como una opción de turismo, ¿no? Ellos mismos manejaron desde el principio una imagen del Ecuador para vender como turismo. Un país rico en biodiversidad, un país rico en naturaleza única, una flora, una fauna extraordinaria que existe en el mismo Yasuní, donde de ahí van a salir supuestamente los miles de millones de dólares para solucionar la economía del país, ¿no? Ahí estaba una propuesta, ellos lo tomaron la propuesta y estaban empezando a vender a través de las Naciones Unidas, ¿no? Pero la propuesta, o sea, ¿en qué basaba? Es, O sea, ¿qué es lo que incrementar la parte, o sea, de que van a fomentar el turismo para esas áreas, pero ¿cómo estaban estructuradas esas ideas? O sea, ¿cómo viabilizaban ustedes que esos turistas potencialmente van a llegar a esas áreas y va a ser rentable para las personas que radican ahí y también para el gobierno? Lógicamente, lógicamente. Estaba todo un estudio sobre Claro, eso. lógicamente. Hace 4 meses el prefecto de Morona, Santiago, Marcelino Chumpí, volvió a presentar el proyecto como alternativa porque nuevamente se volvía a decir lo mismo que acaba. Marcelino Chumpí era el que vino la otra vez, también nos visitó acá, ¿no es de cierto? Morona, Santiago. Porque no me recuerdo bien el apellido. Y No. te interrumpo esto, ¿por qué razón? Porque lamentablemente, y no estoy a favor ni en contra, recuérdate que de como ninguna medio manera. de comunicación Yo creo que trata de ser lo más objetivo posible, hay ¿no? que... Entonces, el gobernador que vino la otra vez y que estaba representando al muchacho que justo ahora estuvieron con en la protesta para que no se explote el Yasuní, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman los muchachos que estuvieron allá? O el grupo de los Chuar. Sí, ellos, no me acuerdo el nombre del gobernador de ellos que vino acá y yo le hice una entrevista. No es 2 años atrás, y tú puedes preguntarles a ellos. Les pregunté que en qué forma ellos están desenvolviéndose para buscar formas de industrializar parte de lo que es el oriente ecuatoriano. ¿Por qué razón tiene que salir el ganado en pie o ya despostado para otra provincia cuando ellos debieran de tener las fuentes de trabajo? ¿Por qué sale la madera en bruto cuando debiera de salir la madera ya procesada? ¿Por qué nuestro oro sale el oro en bruto cuando el oro, claro, dice el presidente, tenemos 25 años de explotación minera en cuanto al oro y resulta que nosotros podemos tener 100 años Así es. de comercializar nuestro oro como producto terminado? Entonces, esas son muchas de las inquietudes que siempre me ha quedado de los diferentes partidos políticos, de las diferentes organizaciones. ¿Por qué razón? Porque no hay una propuesta en que vaya, o sea, no en contra, sino que vaya en línea con lo que el presidente propone, Claro, y demostrarle que él no es que por haber pasado por las mejores universidades de ninguna tiene manera. la razón, No, pues no, 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 porque aquí podemos darnos cuenta que hay gente que ha venido posiblemente solo con estudios primarios y ha Así logrado grandes industrias. O sea, ese no es el punto, ¿no? Sino el punto es presentar Claro, proyectos claro. que vayan en la misma línea, Así pero es. que demuestren que estos proyectos están más sustentados. Como te digo, que los que Wellington, tiene el presidente. bueno, en sí el tiempo deberíamos utilizarlo quizá en otro programa para poner todos los 18 puntos detalladamente, No, encantado, pero sin hay que embargo, darles una previa claro, de lo que pero podemos sin embargo conversar más te estoy adelante. dando ciertos ya puntos que son válidos, que lo hemos presentado en su momento. La cuestión es de que el presidente Correa no lo ha querido tomar. De igual forma, yo escuché las 2 últimas horas de la sabatina de cuando estuvo aquí en Nueva York y realmente pude, entre otras cosas, ver cómo el presidente estaba ridiculizando, ¿no?, a un economista que él predijo en el 2009, en el 2008, ¿no?, Pablo Lucio Paredes, ¿no?, que realmente el Ecuador estaba cerrando las puertas a los organismos internacionales y utilizando fondos de la China,
a un interés supremamente alto y todo el mundo le hemos dicho al presidente Correa, 50. presidente Correa, ¿por qué tenemos que buscar un endeudamiento tan grande simplemente por el hecho de no querer trabajar con los organismos internacionales porque van en contra de su corriente ideológica? Pero resulta de que nos dijo tanto, ¿no?, que somos los fracasados políticos, que somos los culpables de la crisis del pasado y todo. Sin embargo, en esta visita a los Estados Unidos, no el presidente Correa directamente, pero sí su embajadora Natalie Selly, en una rueda de prensa, en una declaración, dice de que hay $1.000 millones disponibles del Fondo Monetario Internacional a un interés del 1.7% y que posiblemente van a nuevamente a volver a ser socios, ¿no?, con el Banco Mundial para buscar la forma de cerrar deudas con la China. Bueno, entonces, eso tienes que ver una muestra de lo que pasó en Manabí. 100 millones de dólares prestó el Banco Mundial. O sea, pero sin embargo, Wellington, como te digo, y necesitaban la venia del presidente. Han habido propuestas, han habido voces, ¿no?, disidentes, contrarias a la corriente política del presidente Correa, a decirle: presidente, usted está haciendo mal en este sentido. Pero el presidente Correa ha terminado durante un año 54 sabatinas, y eso repetido por 7 años. Imagínate tú lo que puede pasar, ¿no? Todo lo que digas, todo lo que actúes o hagas con la buena intención de ayudar, o sea, eso no sirve de nada cuando tú tienes a un presidente que es intransigente, que ha cerrado los oídos hacia afuera de su partido político y se ha dedicado a gobernar simplemente con su partido político. O sea, no hay aquí que buscarle culpables a los partidos políticos que están juntos en el país conviviendo y de una manera de una competencia desleal, pues. Mira, te voy a hacer recuerdo de algo y yo sé que a lo mejor no les va a gustar, pero a veces hay que hacer recuerdo de cosas que pasan. ¿Te acuerdas cuando estábamos aquí reunidos para la plurinacional? Y digo estábamos porque era parte de lo que está. Así es. Había también un tipo intransigente que yo les dije más de una vez. O sea, no es solamente en una parte, pero para que te des cuenta que estas experiencias que ustedes están pasando ahora en este momento, son experiencias que nos deben de servir para construir bases sólidas y de mejor forma. ¿O me equivoco, Ramón? Mira, este tipo de conversaciones ha sido imposible mantenerlo. Nosotros hemos invitado, inclusive, para solucionar grandes problemas de la comunidad inmigrante, de la cual, lógicamente, como no quiero monopolizar el uso de la palabra, pero estoy de acuerdo con lo que dijo Macario. El presidente Correa vino simplemente a cumplir una agenda absolutamente privada con los miembros de su partido político y no mirar más allá de su conveniencia. Jamás en ningún momento nombró siquiera los problemas o las soluciones posibles que pueda dar a la comunidad migrante que se encuentra en este momento acá. Vamos a hacerle una pregunta a Ramón, ya que Ramón tiene muchos años de estar viviendo acá. No quiero decirle edad, Ramón. Pero lo interesante de esto, ¿no?, es que encontramos que en esta ocasión, en especial en esta ocasión, la SECON fue la que controló prácticamente todo. Dijeron que la señora cónsul Jessica Escala era la que estaba manejando todo, la cual me dio también un carnet como prensa para pasar a diferentes lugares. Pero el punto es que al haber, como Clever dice, hay mucha más gente que está ganando dinero, y le tenemos al director de la casa ecuatoriana, Senami, ¿no?, Danilo Rogero. Me gusta decir con nombres porque casi les conozco a todos, ¿no? Entonces he tenido la oportunidad de entrevistarles y sé qué calidad de personas son. Entonces, ¿no crees que había una desorganización? Porque muchos de los casos, como el que pasó esa noche, el señor Delgado, el dueño de Delgado Travel, estaba parado en la puerta y no podía pasar. Y yo filmando, tengo la grabación. O sea, esto no es que estoy yo inventándome. Tengo la grabación que le llamo la atención a Caro Auquilla, una cuencana también que está trabajando ahí en la Senami. Y le digo: hey, señora, Héctor Delgado. Una referencia como un ecuatoriano destacado. Y con una invitación personal, creo que del presidente de la República. ¿Qué pasó? No, que tenía que esperar. O sea, en este tiempo, en todos los años que tú tienes de estar aquí, tú has llegado a ver esta clase de intransigencia. Definitivamente esta clase de acontecimientos no se han sucedido en el pasado. Yo he podido vivir actualmente con presidentes de asamblea, con ministros,
que han tenido una actitud diferente, totalmente de acercamiento hacia la comunidad ecuatoriana en Nueva York. Nos han respetado, nos han tratado con respeto, con estimación y han sabido reconocer nuestro esfuerzo y lo que hemos hecho para poner el nombre de la patria bien en alto, especialmente en el área de Nueva York. Lo que estábamos hablando ustedes antes es sobre los proyectos, los propósitos para reducir los gastos. Hay mucho despilfarro, en el Ecuador hay mucho despilfarro en este momento. La propaganda constante que tiene ya 7 años del gobierno, los millones que gastan en las sabatinas, que son nada más que un insulto a la ciudadanía, a la inteligencia y a todo el que piensa diferente. La falta, el exceso de cargos públicos, como decía Clever, de 7 u 8 ministerios. Ahora yo creo que ni el mismo presidente Correa sabe cuántos ministros tiene o cuántas secretarías de Estado tiene, porque ahora se han especializado en multiplicar y sacar unas expresiones fantásticas de cada organismo, de cada dependencia del Estado. Se inventan las expresiones para impresionar al pueblo, que realmente pienso que está en completo desconocimiento de la realidad nacional. Ramón, en base a tu experiencia, ¿no? Hoy, por ejemplo, podía leer que los de Alianza País, creo que en la página que dice Mashi Presidente, leía que muchos de ellos no están tan conformes con lo que está pasando. Dice, va a haber ahora sé que van a tener una gran reunión en Esmeraldas, pero dice, hay que sacar a aquellos que ya no sirven y no Claro. se puede seguirles dándoles otros puestos de trabajo a las personas que ya se han probado y no funcionan. Y entonces otros dicen, sí, vótenles a todos esos y pone sus puntos suspensivos. Todo eso es Pero la consecuencia. En los gobiernos pasados, Sí, Ramón, sí. en los gobiernos pasados, ¿no había también parte de este tipo de ciudadanos que no trabajaban pues muy bien y les volvían a dar puestos y podemos ver que siguen caminando Bueno, por ahí tranquilamente? las inmoralidades han existido toda la vida. Yo me acuerdo cuando en 1979, 80, el gobierno ecuatoriano quiso comprar una casa en la Quinta Avenida y la 43 Street. Y sencillamente no compraron la casa porque no se pusieron de acuerdo quién se llevaba las comisiones. Eso ha sucedido toda la vida. Pero vamos a hablar de la... Porque ahora de 1970 acá se ha duplicado, se ha triplicado. La población. Definitivamente, ahora hay más personas interviniendo en una negociación. Lo que pasó con la Casa Ecuatoriana de la 37 en Corona Avenue, en el barrio de Corona en Queens, 37-101, que sencillamente querían aumentar el precio de la casa solamente para que las comisiones de los que participaban en el reparto sean mayores. Pero hablando nosotros no nos oponemos, al menos yo personalmente no me opongo al adelanto cultural del país, no me opongo al adelanto tecnológico del país. Lo que pienso es que se puede reducir el dinero, el desperdicio de la propaganda electoral, la propaganda del gobierno, los excesos de ministros y como decía Edgar Clever, se puede nacionalizar la telecomunicación y el turismo. Allí están las fuentes de dinero para que Ecuador no tenga que estar necesariamente viviendo del petróleo. Yo pienso que eso es así. Me gustaría hacerle una pregunta a la dama, ¿no? Porque yo me quedé sorprendido el día viernes noche, ¿no? El día viernes noche estaba muy sorprendido, ya que estaba afuera y había muchas mujeres, todas muy bien vestidas, elegantes para recibir al presidente, pero, o sea, era, y con todo respeto a las damas, ¿no? Era más la emoción de como ver a un artista que ver a un gobernante que tiene que llevar a un pueblo al desarrollo, al progreso, ¿no? Entonces eso me tenía sorprendido porque muchas de estas personas se quedaron afuera y cuando estuve en el parque de Flushing también fue una constante esa, no digo que no haya ese tipo de privilegio para el presidente, ¿no? Pero ¿no cree que esa parte de la exageración de nuestras hermanas ecuatorianas lleva a no concientizarse de los problemas reales que políticamente se manejan y que debieran ser parte de la conciencia de todos los ecuatorianos, sea del sexo que sea? Sí, yo creo eso, es verdad lo que está pasando. Yo pienso que las mujeres ecuatorianas no están despertando, están viviendo un mundo de vestirse, de otras preocupaciones y la política realmente no es algo que les importe. El señor Correa vino y con equipos increíbles que solamente los grandes rockeros o músicos
tiene unas pantallas fabulosas, eh, con la Miss Ecuador. En fin, era un espectáculo, no era una sabatina, no era una visita a los ecuatorianos, a los que vivimos en este país. Y me parece que ya tiene que cambiar todo esto porque todas las mujeres debemos entrar en rebeldía. Yo estoy en mucha rebeldía por el comportamiento de él. Presidente. Y hablando de rebeldía de las mujeres, por eso digo que no todos, no, pero se necesita esta conciencia. Hubo una mujer ahí en la Sabatina que le presentó el escrito de lo que ustedes estaban protestando en la parte exterior de donde que fue todo este acontecimiento y él lo leyó ahí, o sea, es digno de respeto esa parte y de destacar que teniendo, no 5.000, pero tenía unos miles de personas ahí que estaban aclamándole, él se atrevió a leer y decir literalmente qué es lo que manifestaban ustedes como inquietudes de lo cual el presidente no está funcionando como quisiera que sea para todos los ecuatorianos, no para un grupo de ecuatorianos. Pero entonces eso es una labor destacada también, entre que unas mujeres se van, la mayor parte van por la belleza del presidente y hay muy pocas que van realmente a la lucha por la igualdad de todos los ecuatorianos. No, yo entiendo eso. Me parece que el concepto de simplemente que el presidente quiere hacerlo con sus construcciones, todo es muy lindo, pero a mí me parece como mujer que él debería preocuparse de crear fuentes de trabajo para la gente en el Ecuador. En Quito tuve la oportunidad de ver que hay mucha pobreza, los niños en la calle vendiendo chicles, las madres pidiendo, extendiendo la mano, hay una pobreza increíble. Esa es la capital. Es la cara de Quito, es la cara del mundo, donde nosotros, todo americano o extranjero que vaya, nos ve. ¿Y qué es lo que está pasando? Estamos retrocediendo, no estamos avanzando absolutamente en nada. ¿Por qué esas sabatinas, ese dinero no lo emplea en alimentar toda esta gente, en crear fuentes de trabajo? Eso es una de las partes que también ¿sabes? Me ha dado mucho que pensar. También las mujeres allá tienen una cierta dependencia, y esto lo digo porque antiguo, bueno, hay que defender los derechos de las mujeres en todos los sentidos, pero en este caso el presidente tal vez no supo acoplar bien el sistema con el que iba a funcionar y les volvió a muchas mujeres dependientes de los $50. Entonces, cuando estas personas haciendo un trabajo de servicio doméstico, prácticamente les dio los $50, le puso muchos derechos que se merecen, por supuesto, ¿no? Pero creo que a un enfermo cuando le quieres rehabilitar o darle una cura definitiva, se le va dando la medicina de poco a poco. Entonces, en este caso, parece que no funcionó de esta forma, porque como usted dice, a muchas madres les ha sido muy fácil resolver con estos $50 y, y dejarles a los niños prácticamente abandonados, cuando antiguamente sí tenían más fuentes de trabajo. No sé si esa apreciación mía está un poco equivocada. No, yo pienso que sí. Para que los niños estén en las calles significa de que no hay trabajo. El niño debe estar en la escuela aprendiendo, no debe estar en las calles. No debe haber el AMPA que existe, los robos. El país está realmente en manos de todo el AMPA. La inseguridad es espantosa. Los asaltos que hacen los expresos, ¿cómo le llaman? Rescate, exactamente. Y que cobra víctimas incluso extranjeros, que da mala reputación al país. Bueno, tengo que decirles que en parte que también siempre he venido luchando a través de Radio Latino 2, no solamente como comunicador, sino también proponiendo ideas, porque tengo que recordarles a todos los hermanos ecuatorianos que nos están escuchando ahora en vivo y en directo y después en diferido, yo soy mecánico de profesión, por eso siempre tengo mi uniforme. Entonces, aquí no he logrado hacer dinero solamente en base de la fuerza física, sino ha sido en base a invertir mi capital para ver los resultados más adelante, y esa ha sido siempre mi propuesta. Entonces, hemos visto que el presidente Correa ha hecho mucha vivienda en el Ecuador, pero lamentablemente esta vivienda no se ve respaldada por las fuentes de trabajo cerca de donde que ellos están pasando a vivir. Entonces encontramos que muchas de estas áreas son completamente abandonadas en cuanto a transportación, en cuanto a servicio público, no tienen supermercados, o sea, no tienen absolutamente nada de las fuentes de trabajo que necesitarían para seguir desarrollando una sociedad
muy constructiva. Relacionado esto con lo que era el Guasmo hace 30 años atrás, me parece que usted es de la costa, ¿o me equivoco? Me crié en Quito, nací en Guayaquil. Entonces, ustedes se recordar del famoso Toral Salamea y todo, eso era terrible. Ese Guasmo yo trabajé en aquellos años, de hace 40 años, hace 30 años atrás, y eso era entrar como submarino allá, porque ese, Temeroso. ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Entonces, eso es lo que pasa ahora en áreas marginales de todo el Ecuador, no solamente en Guayaquil, no sé si es que algo de eso usted ha visto allá. Bueno, yo pienso que en todas las zonas del Ecuador, en Cuenca, en todos los lados, hay robos, hay asaltos, hay cosas y todo se debe a la falta de trabajo, falta de capacitación. Él tiene que crear programas. Él no puede abandonar el pueblo, él no puede poner un barrio. ¿Cómo esa persona va a pagar ese apartamento? ¿Cómo esa persona va a suplir la comida para su familia si no tiene trabajo y no tiene tampoco los medios ni la capacitación para hacerlo? Él tiene que crear las fuentes y no lo está haciendo. Él está preocupado de sus obras, de crear puentes como el del Tena que se cayó. En fin, cosas que yo reconozco que él está haciendo cosas buenas. Yo no digo que no, pero carreteras innecesarias, cosas que no. Tiene que preocuparse de la gente. El aspecto social es muy importante. Bueno, creo que las carreteras es una excelente idea, lo malo que no la ha sabido combinar. No sé si ustedes vieron el último reportaje que el Ecuador está yendo a vender banano a Brasil, ¿no es cierto? Y nosotros nos hemos invertido, desde que yo vine a este país, 25 años atrás, ya se comenzó a construir el puerto de Orellana, allá entrando por Limón Lindanza, ¿no? Entonces, ya eso está terminado. Exacto. Entonces, recordemos que nosotros en el protocolo de Río de Janeiro, cuando que nos llevaron parte del Oriente, para buen recuerdo, eh, firmamos un convenio donde que el río Amazonas era completamente gratuito la navegación, una vez que se firmó eso, creo que en 1948, algo así, de navegar libremente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros vamos a venderle banano a Brasil, ahí están las carreteras. Podemos hacer uso del puerto de Orellana, ahí llegan barcos de alto calado y se puede llegar a Manaus, que Manaus, todos los que vivimos de este lado de los Estados Unidos, ya no tendrían que dar la vuelta por Canal de Panamá y que nos resulta un poco caro Un la poco caro. transportación. Definitivamente bajaríamos hasta Manaus y de Manaus entraría la carga allá. Y las lindas carreteras que ha hecho el presidente, eran muy útiles. Usarlas, exactamente. Asegurar los barcos en los afluentes del Amazonas. Macario, Efectivamente. ¿qué podemos hablar de todo esto? Tú tienes también muchos años acá, has visto pasar muchos políticos por la iglesia, no solamente pidiendo a Dios que le ayude, sino también pidiendo al pueblo en los diferentes escenarios que hay ahí. Bueno, desafortunadamente Wilton es Santa Brígida se ha caracterizado de un centro de inmigrantes, porque el 99% es inmigrantes ecuatorianos, de las cuales siempre hay el problema migratorio, como te dije anteriormente, pero el asunto, hemos tenido la oportunidad también de verles a los candidatos y cuando son presidentes, pero de los anteriores no he visto tanta seguridad ni tanto aparato, un disparo de dinero, pero el asunto es de que esta vez lo veo, yo me voy a las reuniones con algún congresista, hay solo dos vigilantes ahí y no hay tanta cosa en mis manos. Entonces, o sea, es un aparato, y aquí no es, aquí hay una seguridad muy linda. Ustedes vieron cómo fue, tú puedes expresarte lo que tú quieres, nosotros hemos dicho cosas a nuestros representantes, ellos no se han molestado. Últimamente le hicieron una caricatura al presidente Obama y él no se ha resentido ni está metiendo preso. El asunto es que el asunto de poder, y tiene que saber el señor presidente que si se metió a esto, él tiene que saber que tendrá sus críticas, tendrá alguien que dice, bueno, esa es la política, pero aquí va más allá, es el abandono de nosotros, de nuestros Pero, pueblos. Bacario, yo sé que tú no los llevas a un confesionario ya, pero ellos solitos se vienen y se confiesan, ¿no? Porque ellos dicen, les ofrezco esto, les ofrezco el otro. Y, Bueno, o sea, de la gran cantidad de ofertas, bueno, aquí tenemos que el presidente tiene algunos años, me imagino que le superen las ofertas, pero de todas esas, ¿cuáles en realidad han tenido éxito? ¿Cuáles han funcionado? Porque tú les has oído casi la mejor de ellos. desafortunadamente, mira, hermanito, se han hecho miles de ofertas. Hemos tenido representantes ya que con mentiras y engaños. Si le pasas número
de cuánto han ganado y lo que han hecho. Yo quisiera un día que... Quedan debiendo. Hermano, entonces eso es el asunto de la pobreza, el gasto innecesario. Tenemos ahora mismo una representante que nos demuestre aquí a la comunidad cuál es lo que está. Yo vivo con la gente, diariamente llega la gente de Ecuador con la frontera, con la visa C, con la visa de Coyote, diariamente, y entonces me cuentan los problemas. Entonces es triste que a veces tú no puedes solucionar los problemas, ni puedes estar acompañándole a la corte, porque son gente diariamente, entonces el país no está bien. Sí, ¿cuándo no puede, cuándo el país puede estar bien? Cuando ya no venga a trabajar. Entonces es una mentira que el país está bien. Yo no lo veo bien porque ahí, mira, yo he venido hace 23 años, mira, he venido con el mismo motivo, pero afortunadamente aquí este país me ha dado la oportunidad de crecer y puedo trabajar y puedo sobrevivir tranquilamente. Y no tengo esa desesperación de mi futuro, porque aquí es un país donde tú tienes la esperanza. Entonces eso yo pienso que el presidente debe copiar las buenas costumbres del país. Y él es un crítico antiamericano, es una cosa que a mí, yo no puedo comprender, tiene un aspecto de doble moral. Habla a los Estados Unidos y de aquí los inmigrantes mandan el dinerito para allá. Y de aquí... Macario, el día viernes y el día sábado conversé con Alex Guamán, que en muchas ocasiones ha estado ahí. Conozco, ¿no? Ajá. Entonces Alex Guamán dice que ya tiene listo para presentar una ley en favor de los migrantes. Lo que yo le pregunté ahí es cuándo él socializó todas estas propuestas con los migrantes. Entonces, como la iglesia es una referencia, ¿cuándo llegó a socializar todo esto? Bueno, desde que ellos llegaron al poder, nunca han dicho, bueno, cómo podemos hacer, o qué debemos hacer, en qué podemos hacer. No, nunca, al menos. Hablo por mí, nunca me han llamado, ni creo que soy necesario para eso, pero ellos tienen que saber de la 245 y de la acción diferida, fuimos estas humildes personas que en el 2007 les sometimos, y tú sabes eso, Culebra. Y no hemos hecho mucha bulla, pero gracias a Dios se han beneficiado mucha gente. Entonces, hermano, si nosotros tuviéramos esos medios, una vez al cónsul le pedimos 2 buses, mira, no tenía dinero para darnos para 2 buses que nosotros necesitábamos para irnos a Washington. Y ahora tiene plata en cantidad de dinero demasiado para que vayan 4 personas y traigan gente. Bueno, sabes que en eso tenemos un buen recuerdo. ¿Te acuerdas cuando estaba Jimena Peña, cuando le estuvimos ahí en el Manaba Restaurant? Por eso es que algo tienen que entender los compatriotas ecuatorianos, ¿no? Por un lado, estoy agradecido que me hayan sacado, o sea, me sacaron no de la puerta, sino estuve adentro, o sea, ya casi la mitad del camino y me regresaron primero con mis equipos de filmación, ¿no? Entonces después me dijeron que puedo entrar como ciudadano común, ok, fui de aquí a mis cosas, regresé y una vez que estoy nuevamente me sacaron, pero tengo ahí testigos al mismo Alex Román, a la doctora Carmen Velázquez, pues, ¿no? Nuestra jueza ecuatoriana, también ahí está el señor Héctor Delgado, Osvaldo Guzmán, todas estas cosas en base a la excesiva seguridad y al desconocimiento. Entonces, en esta parte del desconocimiento sí me alarma mucho, ¿no? Porque podemos darnos cuenta de que han pasado ya 7 años y Ramón no me deja mentir, pues el cónsul Jorge López no tiene un banco de datos. Nunca he tenido. Si Nunca he tenido. Desde la época de José Luis Moreno, cuando quisieron hacer una especie de censo, yo les propuse que hiciéramos el censo ecuatoriano. Cuando yo era presidente del Comité Cívico Ecuatoriano, nosotros preparamos un formulario para que se distribuya entre los ecuatorianos en el área. Lo único que pedíamos era que nos poner la dirección del consulado para que le demos una especie de semioficialidad al asunto. Nosotros, el Comité Cívico Ecuatoriano, poníamos el material humano para hacer la separación y la clasificación de toda la información. Yo siempre he dicho que conocer una comunidad no es decir cuántos somos, sino tenemos que saber también dónde estamos y quiénes somos. Eso es conocer una comunidad. Entonces, el gobierno ecuatoriano todo el tiempo ha hablado de memoria, diciendo somos 200.000, después aumentaron, a alguien se le ocurrió decir que eran 300.000, alguien más
tarde dijo que éramos 500.000, ahora ya dice que somos 1.000.000. Nadie sabe cuántos somos realmente. Nunca hemos podido establecer un número exacto. Y además que hay muchos indocumentados que no se van a reportar porque tienen miedo a los problemas de inmigración. La situación para saber cuántos somos es bastante compleja. Pero igual el Comité Cívico Ecuatoriano, cuando yo era presidente en 1985, le propuse al cónsul Galarza en esa época, a Galo Galarza, que hiciéramos el censo ecuatoriano en el área. Me ofreció, me dijo que bueno, nosotros como Comité Cívico Ecuatoriano comenzamos a preparar el formulario y 3 días más tarde me llamó para decirme que no, que retiraba el apoyo del consulado porque le habían dicho que íbamos a hacer dinero, que el interés... ¿De dónde íbamos a sacar dinero? ¿Qué se le ocurrió? ¿Algún mal...? Mandarles por correo algún tipo de propaganda, de negocio, para que les llegue a ellos. Algún antisocial ecuatoriano, que en esa época había muchos, como hay ahora también, pero en esa época eran peores, le convenció, le lavó el cerebro al cónsul diciéndole que nosotros, el Comité Cívico Ecuatoriano, iba a hacer dinero. Nosotros ya teníamos el formulario diseñado. Felizmente que no lo habíamos mandado a imprimir todavía, porque pensábamos por lo menos 100.000 formularios para que llegue a las familias ecuatorianas, distribuido yéndolo en el consulado, en los restaurantes, en las agencias de viajes, que había muchas en esa época, ahora solamente Delgado Trave, en esa época había muchos. Y entonces nos quedamos con la idea, con la intención, y no lo pudimos hacer. Por eso es que todavía los ecuatorianos, el mismo gobierno ecuatoriano ahora dice que somos 1.000.000. Eso es hablar de memoria. Aquí no hay ninguna cifra que realmente nos permita conocer cuántos somos, quiénes somos y dónde estamos. Ramón, no sé si o Clever me pueden contestar esto, porque he tenido aquí a Luis Castro, ¿no? En algunas ocasiones colabora conmigo y todo eso. Y él me decía que cuando estaba trabajando para la ciudad de Nueva York, el parque de Flushing se les retiró a los ecuatorianos, y en especial al Comité Cívico, porque quedaron debiendo dinero. Por ninguna otra razón. Porque quedaron debiendo dinero. Y ahora regresan. Esa es otra historia. Pero porque seguramente ya pagaron el dinero. No, esa es otra historia. Como tú sabes, yo fui secretario del Comité Cívico Ecuatoriano cuando era presidido por el cónsul. El cónsul de turno era el presidente y yo era el secretario, fui 4 años secretario. Y entonces fuimos los que iniciamos el Festival Artístico Folclórico en el Parque de Flushing, reconocido por las autoridades del Parque de Flushing, de la ciudad, que la comunidad ecuatoriana fue el primer grupo étnico que presentó un festival folclórico en Flushing, organizado por nosotros. Como digo, yo era secretario. Entonces, en esa época, el Parque de Flushing nos pedía como garantía, que íbamos a dejar el parque limpio. Nos pedía un cheque de $5.000, que generalmente no quiero hacer alarde porque todo el mundo lo sabe. Yo giraba un cheque por $5.000 de mi cuenta de ahorros o de mi libreta de ahorros para que el parque tenga en su poder el cheque. Nosotros, el día del festival, nos quedábamos con nuestras esposas y nuestros hijos a veces ayudando a limpiar el parque para que me devuelvan los $5.000, porque era un depósito nada más. Y a golpe de 11, 12 de la noche traíamos nuestros carros, prendíamos las luces y llamamos al encargado del parque de turno para que quede constancia que habíamos dejado el parque limpio. Eso se hizo por muchos años, por lo menos 5 o 6 años se hizo en repetidas ocasiones los $5.000 de depósito, hasta que los colombianos dañaron el proyecto. Los colombianos les regalaron, un día les dijeron que ellos no necesitaban la plata para que le devuelvan el dinero, y le regalaron $8.000 al parque. El parque se avispó y al año siguiente nos vino a cobrar a nosotros y nos cobró $8.000. Ese ya cobrado, ya no era depósito por garantía de limpieza, era un cobro. Entonces nosotros reclamamos diciendo que éramos ciudadanos que pagábamos impuestos y que teníamos el derecho a usar el parque, y no hubo forma de convencer al Departamento de Parque, hasta que el Comité Cívico Ecuatoriano de 95 ya giró un cheque que resultó sin fondos. Un cheque de $20.000 en la época que presidía Antonio Toral, y entonces el parque al año siguiente ya dijo: no,
damos más el parque y se acabaron los festivales folclóricos ecuatorianos desde ese año, desde 1996. O sea que ¿y por qué traigo a colación esto, no es cierto? ¿Por qué? Porque mucha gente va a decir, ¿y qué están haciendo contando de esta historia? ¿Por qué queremos contar de esta historia? Porque este año que pasó el desfile del Comité Cívico Ecuatoriano, hay muchas comparsas y todo que vienen, pero desde el Ecuador Claro. y esa transportación, todo eso cuesta una cierta cantidad de dinero. Pero tampoco es el tema que quiero tocar. El tema que quiero tocar es que, como ustedes ven, esto es improvisado, una radio, aquí es un negocio, y yo tengo que tratar con una gran cantidad de personas. El hecho es que la mayor parte de personas que yo trato por lo regular son dueños de negocio, y estuvimos conversando de que yo desfilé en este Desfile evento, ecuatoriano, claro, y me dicen, oye, a mí me hubiese gustado desfilar, pero con mi compañía, claro. para poner los letreros. Digo, eso es lo que se pretende. Entonces, hablé sobre que no hay un banco de datos, hablamos de que no han pagado y hablamos de que hay una gran cantidad de ecuatorianos aquí que tienen microempresas y empresas. Hay una estadística que dice que nosotros los ecuatorianos como grupo étnico, de acuerdo a la cantidad de habitantes que somos aquí, superamos a los mexicanos en microempresas y empresas. ¿Por qué razón, habiendo todo este récord de lo que estoy haciendo un recuento, jamás se nos ha tomado en cuenta como personas que podemos llegar a contratar o hacer proyectos en nuestro país como inversión extranjera? Solo para ponerles un pequeño ejemplo, y le tenemos a nuestro amigo Walter Sinchi, es electricista por muchos años, ¿no? Entonces, aquí la luz 220 en la casa tiene décadas. ¿Cómo es posible que no hayan pensado en los migrantes ahora que se está viendo hacer este tipo de transformación en las casas con 220? Y dice que tienen una deuda con los migrantes. O sea, son de las cosas que siempre me sorprenden. Wellington, bueno, es verdad, yo estuve viendo, como te digo una vez más, a Sabatina y ese era el punto principal, pero vale la pena traer todos estos temas a la mesa porque es súper importante de que hablemos, ¿no? Porque los funcionarios a veces que vienen del gobierno, y sobre todo hablo de este actual gobierno, lamentablemente no conocen geográficamente siquiera dónde están parados. Y eso se lo dije yo a Jimena Peña un día que tuvimos una reunión en el Deborah Hall, en Flushing, ¿no? En el Rodeo Guzmán, antiguo Deborah Hall. No, y le decía, ¿por qué no vino el señor Alex Lima? Dijo, es que le dimos la dirección, pero no sé a dónde Gonzalo tomó. Lima, Gonzalo desde el Lima, sí, director. perdón, Gonzalo Lima. Yo dije, eso sucede, Jimena, cuando delegamos funciones a dedo desde Quito y mandamos gente por conveniencia, más no por capacidad. Entonces, de lo que tú acabas de decir, de la importancia del aporte que podría dar al desarrollo en el Ecuador, los migrantes, nosotros como grupo político, cuando estuvo candidato justamente Walter Sinchi y Fanny Guadalupe a la asamblea del 2008, nosotros planteamos entre una de las propuestas la revalidación de licencias adquiridas en los Estados Unidos en los diferentes oficios. Llámese plomería, llámese electricidad, llámese carpintería, mecánica, e inclusive planteamos la revalidación automática de las licencias adquiridas en los Estados Unidos, tanto en Nueva York como en todos los otros estados, ¿no? Que se va de aquí una persona que tenga una licencia de taxista, una licencia para el diesel, ¿no? De manejar camiones, ese tipo de cosas, inmediatamente sea canjeada en el Ecuador, para dar la facilidad porque no necesita más. Pero sin embargo nuestros paisanos se han ido con esa esperanza, ¿no? Porque a su vez también... No, es que eso hay una ley, No. pero lo que pasa es que de esa ley Lógicamente, cambia no, totalmente porque tú tienes que exacto. dar el examen. Ya, permítame. Exactamente. Entonces, como no ganamos las elecciones, pero las propuestas estaban ahí, parte de esas propuestas lo tomó Linda Machuca cuando fue asambleísta y llevó ella esto de las licencias de conducir y un día vino acá y dijo que ya las licencias de conducir era un hecho que se podía canjear, que era un hecho de que eso era un proyecto del gobierno. Pero lamentablemente eso no ha sucedido, no es verdad. Tú puedes ir con tu licencia de Nueva York, manejar sin problema en el Ecuador, pero no puedes trabajar, no puedes ejercer una profesión porque tienes que dar un examen y tienes que irte el tiempo necesario a tomar clases como que nunca tú hubieras tenido conocimiento
como chofer, solamente por ponerte un ejemplo. El resto, la alternativa, nosotros lo hemos dado, ¿no? Lo que pasa es que, nuevamente, las políticas hechas tras escritorios, y eso se lo dije un día en una carta a la ex ministra del Migrante, que yo nunca lo he reconocido. No, no, fue a Betty Tola. Bueno, ella estuvo Bueno, como la verdad. exactamente, esto ha sido, bueno, y ya desapareció, pues lamentablemente, esta Senami, que hasta el día de hoy no sabemos qué pasó con... Bueno, aquí la dijo en esa reunión que la Senami, el nombre de la Senami se usó y se incorporó a nombre de estas personas que estaban ahí, que tengo el documento, Bueno. era para rentar el espacio físico. O sea, es toda una cosa historia. que hay que Bueno, coger otro pero programa. definitivamente nosotros lo hemos planteado y yo creo que todas las personas que estamos acá sabemos que hay propuestas y justamente para que los migrantes no solamente sean vistos como remesas, ¿no? O a su vez los funcionarios vengan desde el Ecuador y vienen con un desconocimiento total de lo que tú estás hablando, ¿no? De que aquí hay empresarios valiosísimos, hay profesionales que tienen unos títulos que tú no te imaginas, funcionarios en bancos, tú encuentras ecuatorianos en Wall Street trabajando y eso no reconoce el gobierno desde allá y te mandan personas que, como te digo, ni siquiera geográficamente saben dónde están los migrantes, lo que acaba de decir José Ramón Álvarez. Prueba de ello, una vez más, en este fin de semana, no, para mí personalmente, yo soy también un gestor cultural, trabajo con organizaciones culturales, ¿no? Ha sido lamentable la presencia de artistas nuevamente importados desde el Ecuador para acompañar al presidente en este show artístico que vino a presentar el presidente, porque no es otra cosa. Bueno, no te olvides que también el presidente es un artista. Claro, lógicamente, sí, Está haciendo la competencia, absoluta, aunque esté en háblala. Panamá, Así es, así es, que así también le es, gustaba cantar. así es. Entonces, lo que Abdalá Bucaram cantaba con los iracundos, ahora el presidente canta con Aladino y Julio Jaramillo Jr. Exacto. Bueno, no hay diferencia porque los dos cantan pésimo, definitivamente. Pero volviendo al tema, como te digo, esto fue lamentable porque se trajo de allá artistas, cuando aquí tenemos una calidad excelente de artistas bien posesionados, inclusive en el medio internacional. Grupos de artistas, mujeres, hombres, que tienen una buena trayectoria, tienen un buen nivel de profesionalismo, ¿no? Entonces, prueba de ello es que también ellos piensan que acá los artistas simplemente vienen y cantan un pasillo o cantan porque han aprendido quizá en algún bar. Discúlpame que te interrumpa, pero tú no crees Ecuador. que esta es causa también de haber abierto oficinas que no iban de acuerdo a las necesidades de los ecuatorianos, porque recuérdate que la Senami, entre una de ellas, y ahí tengo yo la forma en la que trabajaban, era tener una oficina que representaba horticultura. Inclusive Pablo claro. Calle se dio el lujo de Así traer es. un pianista y es que gastó ni sé cuánto dinero ahí. Así es. Y el punto es que ellos en ningún momento hicieron también un banco de datos de todos los artistas que había acá y cuáles eran profesionales y cuáles eran aficionados. Sí, y antes de pasar con, porque creo que en esto conocemos todos esta cuestión. Mira, nosotros cuando, solo por poner un ejemplo, y eso te voy a decir que eso es una de las cosas lamentables, que el gobierno actual ha venido no a colaborar con las organizaciones ni las personas que están haciendo cultura, sino más bien a tratar de aprovecharse y de adueñarse de proyectos ya existentes desde hace muchísimo tiempo para decir de que aprovechar la popularidad, el buen trabajo, el éxito que han tenido ciertas organizaciones y hacerlo como éxito suyo. No, tal es el caso que nosotros con Alianza Ecuatoriana Internacional, de la cual soy fundador, junto con Walter Sinche, ¿no? Tenemos un evento en el Parque de Flushing cada verano, ¿no? Que se llama la Carrera y Caminata El Chasqui y el Festival Andino. Le invitamos a la Senami con toda la buena voluntad que nosotros tenemos de trabajar con las instituciones del gobierno, porque era nuevita la Senami y que ellos venían a servir justamente a través de una oficina cultural. Resulta de que ellos ponían $300 para hacer los flyers, pero ellos tenían que asomar en el logo principal como organizadores principales. El crédito era de ellos. Y que nosotros, si queríamos poner nuestro crédito, teníamos que poner en las partes de abajo donde iban en unos logos bien chiquitos en la propaganda, ahí teníamos que poner
pero ellos tenían que ir arriba con $300. $300 que a la final nunca nos dieron. Entonces, esas son las cosas lamentables que el presidente tiene que saber. Y una de las cosas del manifiesto decía, una de las partes decía eso, la ineficiencia de los funcionarios que están ganando dinero a costa de nada, haciendo nada definitivamente en nuestra comunidad. Ramón, cuéntanos esa historia, por favor. Esa historia Pero comienza... que no sea muy triste porque... No, la historia comienza más atrás, cuando el canciller ecuatoriano Heinz Meller quiso ser candidato a la presidencia de la República. Entonces él mandó a los consulados principales, en eso estuvo el consulado ecuatoriano acá en la época del embajador José Luis Moreno, y José Luis Moreno nos invitó a los representantes de la comunidad a preparar un proyecto que se llamaba Casa Ecuatoriana. Entonces, después, Heinz Meller se dio cuenta que su apellido y su nombre no eran ecuatorianos, ¿verdad? Porque es descendiente de alemanes, y cambió de idea, ya se retiró de la candidatura. Pero el proyecto se quedó como Casa Ecuatoriana. Nosotros diseñamos un proyecto, no es que dibujamos una casa, fue un diseño completo hasta cuántas sillas iban a comprar y hasta cuántas líneas telefónicas íbamos a tener en la Casa Ecuatoriana. Lamentablemente se quedó en nada porque Jiménez se retiró de la candidatura, pero se quedó el documento en el consulado. Llegó el gobierno de Rafael Correa y lo mandó, cogieron el proyecto, se dieron cuenta de la importancia que tenía y lo comenzaron a distribuir entre ellos mismos. Lo que pasa es que, como yo dije una vez en un artículo, tuvieron dos problemas. El primero, que no lo supieron leer bien, y el segundo, que pusieron a gente que no tenía idea de cómo era la comunidad ecuatoriana en esa época. Entonces fue un fracaso, hasta que vino el dinero que tiene el gobierno ecuatoriano ahora y vinieron a comprar la casa. Pero eso no es nada nuevo, el proyecto ya existió desde hace 12 años aquí en Nueva York, la Casa Ecuatoriana de Nueva York. ¿Sabes que el otro día tuve la gran oportunidad de ir a entrevistar a una comunidad lojana en Newark? No tienen la, ¿cómo se llama? ¿Cómo se denominan? Bueno, es una casa lojana, quisiera acordarme perfectamente. Centro social lojano. Y quise entrevistarle antes de que venga el presidente. ¿Por qué razón? Porque quería demostrar que los ecuatorianos, ellos no están afiliados a ningún partido político, ni trabajan por el presidente, ellos trabajan por ellos. Y ahí hay cualquier cantidad de servicios continuos, semanales, y ahí está la información. Pero, ¿qué es lo que pasa en esto? Es que junto contigo estuvimos en un homenaje, creo que era por las fiestas de Quito, fiestas de Ambato y todo esto, donde que se hacía un reconocimiento a una persona por 40 años de trayectoria, de servir a la comunidad y de ponerlo muy en alto. Lo que te quiero decir con esto es que la mayor parte de personas que estaban ahí sobrepasaban los 50 años. No estoy queriendo decir que sean, ya que yo ya tengo 50 años, y que el que menos que tenía ya como 30 y 40 años trabajando en esta comunidad, fueron secretarios, fueron directores, el esposo fue director y todo eso. Y se reunían detrás de una casa, en un espacio donde que seguramente era un garaje de un carro. Y eso decía algún gran empresario ecuatoriano, que justo tengo en el video, no quiero decir el nombre, decía, nosotros tenemos que dejar un legado a nuestros hijos. Y entre mí yo me preguntaba, decía, ¿qué legado quieren dejar? Que se reúnan en los garajes de las casas, cuando vemos que ecuatorianos realmente bien organizados tienen sus propios espacios, de una manera digna, de una manera eficiente, y la mayor parte de estas personas colaboran con el gobierno ahora de turno. Y lo que tú dices, tienes mucha razón, y ahora sí me estoy tomando un poquito más de este tiempo, porque quiero más o menos dar a entender por qué razón, supongo, no me dejaron ingresar. Porque la crítica que hice es la que tú acabas de decir. He manifestado más de una vez que la mayor parte de comisiones que viene del Ecuador carece de conocimientos. Y muchas de las veces conocimientos que debieran servir allá en nuestra patria, y eso lo puedo comprobar con un video con el delegado que vino por el Ministerio de Telecomunicaciones. Le preguntamos que cuánto costaban las llamadas del Ecuador, no sabía. Ahí le presentaron como un técnico y un especialista en satélites. Le pregunté que cuánto costaba un satélite regular de telecomunicaciones. Lo que tú hablabas, por esa razón nosotros no podemos competir en esta área de las telecomunicaciones, porque si tú te vas a cualquier otro país de Sudamérica como Argentina, cuesta 1 centavo el minuto, Colombia, ¿no es cierto? Pero nosotros no podemos, porque simple y llanamente estos son los técnicos que vienen a visitarnos, que tuvo que pedir disculpas en público a este ciudadano de pie,
porque les di con números y todo y cómo se podía hacer, ya que con Jimmy Jiménez, que es el que tiene que llevarse el crédito, trabajó día y noche y llegamos hasta el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que nos pidió el 10%, el 10% del dinero que costaba el satélite que queríamos subir, que más o menos estaba alrededor de unos 30 millones de dólares. O sea, que con 3 millones de dólares nosotros podíamos subir un satélite mediano de telecomunicaciones al espacio, y no para que, como dices, no, ya se acaba el contrato, que les dejen con el contrato, pero vamos a competir quién da los mejores precios. Porque el tendido, el tendido eléctrico y todo eso, eso sí es parte del gobierno. Y podemos ver que Tapa está trabajando muy bien y gana millones de dólares en Cuenca. Entonces, esta ha sido una constante. La señora Natalie Celi, me acuerdo que cuando le presentaron, cuando se le preguntó que cuánto, ella como una persona conocedora de números, se le preguntó que cuánto costaba el envío del dinero al Ecuador, ella dijo que no venía a dar decía, un seminario de economía. Una simple cosa no pudo contestar, y puedo mostrarlo también el video. Y al igual, el embajador para las Naciones Unidas, el señor Lazo, de 12 preguntas que le hizo, las 10 se disculpó. Imagínense si un ciudadano de pie le hace las preguntas, una persona con gran conocimiento, me imagino que es una tristeza. Y para cerrarlos, y creo que esto es lo que más les dolió, es que averigüé sobre el Banco del Pacífico. ¿Por qué nosotros nos engañaron trayéndonos el Banco del Migrante acá, que sabían que no iba a funcionar, porque simple y llanamente no íbamos a tener las autorizaciones para que el banco funcione como un receptor de dinero acá para los migrantes? Pero nosotros teníamos el Banco del Pacífico, que era parte ya del gobierno ecuatoriano, donde que el famoso primo, pues obviamente con el desconocimiento que tenía, se terminó perdiendo el banco. Pudiéramos ir a más detalles, pero cualquier persona que de pronto dude de lo que estoy diciendo, me llama. Ahí tengo, recuérdense que quien fue el asesor de Pedro Delgado es el que es ahora el director de la Casa Ecuatoriana, Gonzalo Lima. ¿Quién fue el gerente del Banco del Migrante? Otra vez, Gonzalo Lima. O sea, ¿y quién le entrevistó? Ese fui yo. Ese fui yo, y le pregunté todo eso y no pudo contestar. Entonces tenemos todas estas ineficiencias, y por esa razón, a la gente que le cuestiona el trabajo del gobierno, a la gente que viene a servir, tal vez de muy buena voluntad, pero con un gran desconocimiento, termina cometiendo estos grandes errores que después se ven en esta circunstancia de que una persona que con mediano conocimiento le viene a cuestionar, entonces le buscan la forma de marginar. Recordemos que la casa comercial ha sido completamente ineficiente durante tantos años con la señora Karina Maluza, que ofreció dar seminarios a los microempresarios. Y ella da seminarios, pero en Pensilvania. Hay un hotel privado donde que llega. Ahí tienen un banco de datos. Ahí sí tienen un banco de datos. Y les voy a dejar a ustedes para el cierre, ya que son los micrófonos todos tuyos, mi amigo Clever, para que manifiestes cuáles serán las próximas inquietudes y en qué es lo que se va a estar trabajando. Bueno, yo creo que el trabajo es de todos, es responsabilidad de todos nosotros, los ecuatorianos que vivimos acá en el área estatal sobre todo, de continuar trabajando. Lo estamos haciendo cada quien desde nuestros propios espacios, ¿no? Tratando de representar bien a nuestra comunidad en las diferentes áreas, y un llamado a toda la comunidad para que se integre, para que analice las cosas, a todos los cerca de 3.000 o 4.000 personas que asistieron a la sabatina del presidente, que analicen lo que él dijo, lo que él ofreció quizá a nivel de la economía nacional, aunque no hubo ningún dato sobre algo puntual para la comunidad ecuatoriana. Pero sin embargo, que seamos también críticos, ¿no? Que de la misma forma que alabamos, aplaudimos al presidente por las obras que está haciendo, que es, como todos siempre hemos dicho nosotros, un funcionario público tiene la obligación, tiene el deber. Él es un empleado donde los 13 o 14 millones de ecuatorianos somos los mandantes. O sea, aquí las cosas están al revés, ¿no? No, aquí exactamente. Aquí el jefe máximo, el que hace y deshace las cosas, es el presidente de la República, y no le tiene que dar cuentas a nadie, ¿no? Y los ciudadanos tenemos que rogar para que el presidente dé cuentas, ¿no? Y hablando puntualmente de acá de Estados Unidos, hay
una institución que acaba de desaparecer cuando manejó millones de dólares, que es la Sename, y que no sabemos qué es lo que pasó, en qué se gastaron. Hicieron cuántas fiestas igual a la que hizo el presidente, no de tanto calibre, porque como dijo mi amiga Evelyn, ese fue un espectáculo digno de cualquier escenario de un artista, definitivamente. Definitivamente, de Pop Daddy, de Daddy Yankee, de Metallica o de cualquier otro artista famoso, ¿no? Jennifer López o Juanes o Shakira, ¿no? Con un costosísimo precio, ¿no? Y que analicemos y que preguntemos también. Ya fuimos a la fiesta y ya gozamos, nosotros no los gozamos, nosotros fuimos y protestamos por cosas puntuales que están pasando, ¿no? Pero que sin embargo preguntemos cuánto costó. De igual forma que cuando necesita la comunidad ecuatoriana los recursos, ¿no? Para cuando se muere alguien, cuando alguien sufre un accidente, hay que mandar un ecuatoriano que sufrió un accidente y se murió y la familia no tiene los recursos, que ahí estén los recursos del Bueno, Estado. ahora tienes que aportar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Claro. Social y te garantiza que te llevan tu cadáver. Absolutamente. Aunque no te garantiza que te van a curar, si es que te Claro. pero el cadáver sí te garantizan ahora por la aporte. Sin embargo, esas cosas tenemos que ser puntuales con nuestras autoridades y que sigamos siendo conscientes, ciudadanos conscientes, bien informados, ¿no? Es lamentable que vino la SECOM a llevarse todas las impresiones de los ciudadanos. Pero ¿quién les No. representa a la SECOM también? O sea, son de las cosas que te digo Claro. que pasa. ¿Quién les representa Claro. a la SECOM? Eso, Bueno, sin embargo, la noticia siempre viene desde un solo lado y de una forma bastante agresiva, ¿no? Lo que nosotros digamos, lo que diga tu medio de comunicación o lo que podamos nosotros aportar, mañana puede ser minimizado y satirizado en una próxima sabatina del presidente, como lo acostumbra hacer, y cerrar los oídos, cerrar las puertas, cerrar las opciones de diálogo, que siempre nosotros lo hemos mantenido abierto. pero imagínate esto. ¿Por qué me dejaron afuera? Es justamente por esta razón, porque no puede haber diálogo Claro. cuando una persona no está preparada para conversar sobre el tema. El presidente puede ser un hombre muy culto, ¿no? Definitivamente. Pero que venga a decir que tiene conocimientos de cómo está la comunidad migrante, eso va Así a es. tener que estar los años que uno Entonces, esto nos lleva a una vez más a unos esfuerzos para que la comunidad, los líderes comunitarios, nos juntemos y puntualicemos las cosas importantes que necesita la comunidad, hacer un esfuerzo conjunto. Y por eso Macario acaba de invitar, el próximo sábado vamos a tener una reunión conjunta con todos los líderes comunitarios de las diferentes ciudades, los diferentes condados, estados, para que vengan y pongamos la problemática de la comunidad sobre la mesa y hagamos una agenda común. Porque caso contrario, aquí no va a pasar nada. Nuevamente el presidente viene después de 2 años cuando esté de candidato, porque seguro que va a la reelección, porque en la forma como se vienen las cosas, pues con constitución o sin constitución, él va a ir a la reelección. Y otra vez va a venir a hacer un show y los ecuatorianos vamos a confiar ciegamente después del show, ¿no? Entonces, no solamente necesitamos un show, necesitamos cosas concretas, cosas puntuales, proyectos que tengan durabilidad y que sean de beneficio común. No sean beneficios solamente para un grupo de partidarios, ¿no? O afines a su movimiento político, sino más bien estos sean proyectos que redunden en el fin común. Eso es lo que puedo decir como parte final y te agradezco muchísimo, Wellington. Gracias, Cleber. No nos olvidemos del trabajo que vienen haciendo nuestros hermanos ecuatorianos para defender el Yasuní, ¿no? Aparte de que en realidad hay que aprender algo, que nosotros tenemos tantos recursos en nuestro país que no podemos depender solo de uno. Yo creo que la consecución de las firmas para exigir al Consejo Nacional Electoral la realización de la consulta popular solamente es una parte de nuestra acción. Como ciudadanos ecuatorianos responsables tenemos la obligación ahora, una vez que se establezca que la consulta va, tenemos que conseguir convencer a los indecisos para que voten a favor de la propuesta, porque seguimos insistiendo, el dinero del petróleo no es lo único que salva al país, hay otras formas de ahorrar, comenzando, como decíamos antes, por disminuir
el gasto público y los ministerios. Pero para cerrar, quiero decir, como ustedes saben, yo soy expresidente de la Federación de Entidades Ecuatorianas en el Exterior. Nosotros tenemos una reunión, el Consejo de Expresidentes de la FDE, este organismo de funcionamiento de la entidad, tiene una reunión el día 25 de abril en Tampa y tenemos un plan que consiste en tratar de crear una ayuda para todos los emigrantes que están llegando al Ecuador. Nosotros siempre decimos, ¿por qué no hablamos de los emigrantes? Porque nosotros, la FDE, la Federación de Entidades Ecuatorianas en el Exterior, tiene ese proyecto y lo va a realizar. Indudablemente necesitamos el apoyo del comercio, de la industria, de la banca, pero lo vamos a hacer. Es un proyecto a futuro, pero de mediano plazo. Me despido. Gracias. Sí, gracias. Yo sé que nos están escuchando, me están escribiendo aquí, pero sí me agradecería a las personas que me están escribiendo, me den su punto de vista y si hay alguna inquietud, pues que me la dejen saber. Yo encantado de la vida voy a poner aquí sobre la mesa. Recuérdense que yo definitivamente soy una persona que tengo muy claro cuál es mi propuesta, cuál es mi criterio, cuál es la forma en la que trabajo desde mi lado informando. O sea, puede ser que yo no les esté dando a ustedes la razón, porque esa es la parte que me escribe, que yo dice, bueno, dice, no te mueves del punto de tema de conversación y el punto de vista que, o sea, no es el mismo. Obvio, yo no voy soy una persona que tengo criterio propio, no soy de las personas que me manejo por lo que otra persona diga o piense. Yo voy a poner en la mesa lo que tengo claro, lo que he vivido y lo que tengo como respaldo, que es mis videos. Como en este momento se está grabando completamente todo lo que estamos haciendo. El día que tenga que hablar sobre este tema, tengo el conocimiento de causa de todo lo que ustedes han dicho y lo que yo sé para evaluar si estamos de acuerdo o no, y podré exponer tal vez de otra forma. Pero tranquilo, síganme escribiendo, que yo encantado sigo pasando. Macario, seguramente el día sábado va a ser todo un suceso. Esperemos que la comunidad ecuatoriana no necesariamente tiene que estar compaginado en las ideas, ¿no? Pero lo que sí tenemos que hacer conciencia de que la única forma que nuestros herederos, si es que se puede llamar de esta forma, de muchos de nuestros logros o de las cosas que podamos perder, tiene que ser el trabajo ahora. No puede esperarse mucho tiempo, porque recordemos que al ritmo que vamos aquí, este país prácticamente dice que es insolvente, si ustedes han leído. Este país está declarado insolvente. La gente ya no le quiere prestar dinero a este país. Así de serio. Apple, acabo de leer en la internet hoy día que Apple está más solvente que el gobierno de los Estados Unidos. Imagínate. O sea, es crítico. Podemos ver que, por ejemplo, en la China, ellos están con problemas que se están paralizando fábricas. ¿Por qué razón? Porque no tienen materia prima. Entonces, todas estas cosas también tenemos que poner en el contexto, aunque seamos un país tan pequeño, pero recuerden que nosotros tenemos mucha materia prima. Esa es la gran diferencia. Lo que no tiene Japón es un país tan pequeño y compra la materia prima al mundo. Sí, bueno, gracias, Wilito, te agradezco por la invitación. Y solo quería decir, pues bueno, estaban hablando sobre alternativas para que no se explote el gasolín. Mira, existe ya tecnología de los carros eléctricos. Eso, si se implementa en Ecuador, eso sería un gran avance. ¿Sabes que hay un ecuatoriano, y disculpa que a veces que hable más de la cuenta, pero hay un ecuatoriano que ya tiene el carro eléctrico allá hace tiempo? ¿Sabes que una cosa increíble? Nosotros podemos fabricar nuestras propias baterías, son de litio. Algún chino va a venir, va a ir ahí al valle de donde están todos nuestros hermanos ecuatorianos negritos, y va a poner ahí una fábrica, porque ahí es en medio de las cordilleras de los Andes, hay una mina de sal. Lo único que se saca es 200 metros de la superficie, se cava y se saca la sustancia salina que ahí se seca, y eso no tiene un gran proceso para la gente que más o menos ha leído. Y esto yo vengo diciendo ya hace meses atrás. Nosotros podemos tener las baterías que han reducido el espacio para tener la capacidad de guardar energía en un 90%. Por eso ahora ya están saliendo los carros eléctricos. Y capaz nosotros vamos a comprar carros eléctricos a cualquier otro, y teniendo la tecnología no lo vamos a hacer. Y mil disculpas que te interrumpí. Muchas alternativas, pero quizás
las soluciones están o las ideas están abajo, definitivamente, porque en el pueblo, recuerda cuando se hizo, quizás, cómo se hizo el campo, quizás fue un hombre explotado que le llegó la idea, o sea, hay que comenzar. Y definitivamente se necesita del capital. Cualquier persona que diga que no se necesita del capital está equivocado. El capital es lo primero, o sea, el dinero es parte muy indispensable. Entonces, te agradezco y esperemos pues, que el día sábado estemos ahí de todo criterio. Vamos a hablar igual que hoy, porque lo que nosotros queremos es familiarizarnos, avanzar, porque de una u otra manera somos hermanos. Y en eso, y también a todas las personas que tengan criterio, no se cubran, porque tienen que tener miedo. Debemos tener miedo a desobedecer al Señor. A Él sí debemos tener, pero desobedecer a un presidente que, o sea, tenemos que decir lo que nosotros estamos pensando. De esa manera, un país democrático, decir lo que para mí no está bien. Entonces, no tengan miedo de cubrirse, expresen lo que tienen que decir. Entonces, gracias y gracias. Bueno, yo quisiera agradecerle por la invitación y también recordarles a todos los ecuatorianos que el oriente de nosotros es el pulmón de la humanidad. Tenemos que tomar conciencia de la ecología. Tal vez no lo piensen, pero es cierto. En todos los lados están cortando árboles, destruyendo todo. Tenemos problemas climáticos aquí en este país mismo, grandes. En el Ecuador, inundaciones, deslaves, 20.000 cosas. Por favor, tomen conciencia, voten en favor. Muchas gracias, muy amables a todos ustedes por estar aquí presentes. Les quiero decir que me escribían ahorita aquí y quiero dar porque les van a pensar que dice César Torres, de ecuatoriano, creó un dispositivo que permite ahorrar el 40% del combustible y manda aquí. O sea, realmente hay que hacer un programa donde hay que enumerar a todos los ecuatorianos destacados. Solo voy a poner dos ejemplos en esto. El segundo al mando de Walmart, una cadena multimillonaria, es ecuatoriano. Quiero decirles que el que inventó el teclado para las personas no videntes, un ecuatoriano. Y ese ecuatoriano no es que vino y aprendió aquí, ese ecuatoriano lo hizo allá, pero como no le dejaban inventar, se vino para acá. Quiero decirles que el Yasuní ITT, respaldando a mis hermanos indígenas, ¿no? Y dejándoles saber que no se debiera de explotar el petróleo, porque hay muchas alternativas y una de esas es la que el presidente Correa no le gusta. Es que cuando uno pide dinero, muchas veces está sujeto a ciertos consejos de esas personas. Recordemos que hay el tratado de Kioto. Ese tratado incluye a todas las grandes naciones que están contaminando el medio ambiente. Ellos compran metro kilo cúbico, algo así, no recuerdo bien la palabra que se utiliza, pero en eso ya había millones de dólares solamente para no explotar el Yasuní ITT y dejarlo como selva. De otra parte, recordemos que el presidente está gastando millones de dólares en todo lo que es el tren. Simple y llanamente pasar un tren alrededor del oriente ecuatoriano, recordarles que nosotros lo único que supuestamente está yendo a dar son 18.000 millones de dólares en petróleo, el que saquen de ahí del Yasuní ITT. Costa Rica hace 3.000 millones de dólares anuales solamente en turismo. O sea, y el espacio físico que tiene y los recursos de biodiversidad que tiene Costa Rica, o sea, son muy pequeños. Y así me pusiera a enumerar una gran cantidad de temas. Pero quiero recordarles que todos los días jueves, a partir de las 8 de la noche, 7 de la noche en Ecuador, vamos a salir en 96.5 FM, que es una radio en Ambato que cubre hasta llegar a donde que están las minas de litio, que quizás esos compatriotas me escuchen y no vayan a dejarse sorprender. En Bolivia los indígenas tienen una guerra campal con los chinos que quieren entrar a como dé lugar, ya que en Bolivia hay una gran mina de sal en la cordillera de los Andes, creo que es mitad de Bolivia, mitad de Perú. Ahí hay una gran disputa por eso. Entonces, para que más o menos entiendan cuál es la posición del Radio Latino 2 y del que les hablo. No es estar en contra ni en favor del gobierno, como siempre he dicho, y gracias al amigo Luis Castro, ¿no? El señor Luis Castro, que tuve la oportunidad de conocerle en un buen momento cuando salí con la radio y sigo siendo amigo, y
y los consejos de él y las palabras que muchas veces utiliza, pues lo llevo a la práctica como cosas que aprendo de la conversación que también tenemos con ustedes. Y una fue de esas cuando estuvo aquí Jimena Peña. Hay que cuestionar. Jimena Peña dijo, no, Jimena, todos los ecuatorianos, desde el más pequeño hasta el más grande, tienen que cuestionar el trabajo que ustedes están haciendo, porque recuerden que ellos son los mandantes. O sea, la idea de cuestionar todo el trabajo no quiere decir que yo estoy en contra del trabajo que hace el presidente, es saber si es que el trabajo que él está haciendo es bueno o es malo y poner a disposición de los ecuatorianos para que evalúen todo eso. Eso es, creo, lo que les disgustó. Así que con esto me despido y agradezco a las personas que están aquí, Cleves, Ramón, Macario, señora, muy amables, y muy amables a todos los hermanos ecuatorianos pues, que estuvieron en contacto, estoy viendo aquí, y también a los que nos escribieron. A Luis Montalvo, muchas gracias desde Virginia, que se recupere, mi compañero que regularmente maneja los controles. Y, no me quiero olvidar que dice Luis que desde que salió el vicepresidente de la República como que faltan sillas, como que faltan atención a todas esas personas discapacitadas. ¿Qué diferencia hace una persona? Sí, él decía que posiblemente que si no va el presidente corre a la reelección, pero si entra, posiblemente sigue Alianza País ahí. A que vea que nada es eterno en la vida si hay buenas personas. Así es que agradezco a todos ustedes, muy amables, y será hasta la próxima. Exacto, día jueves, 8 de la noche a través de 96.9 FM. 96. Pasen a...